y nuestro siguiente analista, nuestro siguiente invitado nos puede poner un poco más de contexto. Damos la bienvenida ya a Joaquín Robles, analista de XTB. Muy buenas tardes. No te escuchamos, Joaquín. Creo que estás muteado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias por estar con nosotros un día más, Joaquín. Lo primero que quería preguntarte es cómo estáis viendo los mercados estadounidenses. Los últimos datos macroeconómicos, tenemos unos PMI regionales que siguen en contracción, vemos de todas formas que la confianza del consumidor vuelve a repuntar. ¿Vamos a empezar a ver mejoras en los próximos meses o todavía no hemos visto lo peor? Bueno, nosotros pensamos que los inversores siguen todavía muy indecisos. Por un lado, temen que pueda haber otro tipo de entidades vulnerables a sufrir los problemas que ha tenido SVB y otros bancos regionales, y por el otro también siguen las especulaciones sobre hasta dónde podrían llegar las subidas de tipos en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. Respecto a lo primero, es verdad que durante estas últimas sesiones ha vuelto la calma, pero ya hemos visto, ¿no?, los episodios de volatilidad, sobre todo a finales de la semana pasada con la fuerte caída de Deutsche Bank y cómo arrastró al resto de la banca europea. Y respecto al segundo tema, el de los tipos de interés, ya cada vez se empieza a descontar que la próxima subida del mes de mayo podría ser de 25 puntos básicos y también podría significar una pausa de cara al ciclo de subidas que estamos viviendo en Estados Unidos. Yo creo que va a ser muy importante los próximos datos de inflación que se publiquen, donde se espera un fuerte descenso, sobre todo por el efecto base de los precios energéticos que había en marzo del año pasado por el estallido de la guerra, y a partir de ahí, bueno, pues entrar en un periodo que va a ser complicado para las bolsas, ¿no?, porque se van a seguir notando los impactos de estas rápidas y contundentes subidas de tipos, pero que van a necesitar seguir en esos niveles para que la inflación llegue a ese objetivo del 2-3% que se marca la Reserva Federal. Hablando de la Reserva Federal, Joaquín, BlackRock ha emitido hoy un informe diciendo que no es tiempo de pivots, que realmente el mercado se está equivocando si espera un cambio de política por parte de la Reserva Federal. ¿Qué opináis desde XTB al respecto? Bueno, algo parecido. Es que yo creo que nadie en la Reserva Federal ha hablado de bajar los tipos de interés este año. Precisamente lo que han reiterado durante las últimas comparecencias es que aunque ellos puedan dar por terminado el ciclo de subidas, los tipos se van a mantener alto por mucho tiempo, dando a entender que el mercado no trate de descontar que a finales de este año ya se van a empezar a bajar los tipos de interés. Por eso comentaba, ¿no?, la anterior respuesta, que eso es con lo que va a tener que lidiar el mercado. Puede que haya cierto optimismo porque el ciclo de subidas está próximo a terminar, puede que termine y eso puede impulsar a las bolsas, pero a partir de ahí vamos a tener por delante un periodo indefinido en el que los tipos van a seguir muy altos, por encima del 5% probablemente, y eso obviamente, claro que va a seguir impactando de manera negativa tanto al consumo como a la inversión, y eso se puede trasladar en unos menores resultados empresariales. Entonces, bueno, veremos cuáles son las próximas comparecencias. Es muy probable que también sus discursos vayan muy ligados a la evolución de la inflación, que todavía sigue 3 veces por encima del objetivo. Así que, bueno, nosotros en ese sentido sí que estamos, ¿no?, de acuerdo con BlackRock y no pensamos que vaya a haber ningún tipo de pivote ni ningún tipo de cambio de decisión o posibilidad de bajadas de tipos por el momento. Y esta semana, Joaquín, tendremos también dato de PIB estadounidense. El modelo GDP Now de la Fed de Atlanta espera 3,2% de subida. Eso es una subida bastante importante, son niveles por encima de esa tendencia del 2% y que nos alejarían bastante, o por lo menos la pondrían en la sala de espera a esa tan esperada recesión. ¿Cómo veis este dato? ¿Coincide con los análisis? ¿Es todavía un dato muy rezagado? ¿O es que realmente falta tiempo para ver ese hard landing? Sí, es complicado, pero desde luego es un dato muy sólido, y más teniendo en cuenta que Estados Unidos entró en recesión técnica durante el año pasado, por lo que yo creo que la nota positiva es lo fuerte, ¿no?, que logró salir. Es verdad que se está hablando desde hace meses de la posibilidad de entrar en recesión, de las principales economías, de Estados Unidos, en Europa. Puede que lo veamos, pero claro, en Estados Unidos cuando ves una tasa de desempleo del 3,6%, la presión salarial que está habiendo cercana al 5% y la solidez que está habiendo en los PMIs de servicio o las ventas minoristas o en el consumo, pues te hace pensar que va a ser complicado que esa recesión vaya a ser profunda, o por lo menos en el corto plazo. Otra cosa es que las condiciones de endurecimiento monetario se mantengan durante mucho tiempo y eso pueda llevar a que obviamente pues todas estas condiciones se vayan agravando y den paso a una recesión más profunda. Pero de momento nosotros pensamos que lo más peligroso es que
podamos llegar a un periodo de estanflación, que la inflación no termine de bajar, que se quede en un 3, 4, 4,5% y que el crecimiento empiece a ser menor, sin a lo mejor llegar a entrar en recesión o que sea negativo, pero que tampoco logre superar ese 2%. Yo creo que esa es ahora la mayor amenaza de los mercados tal y como está la coyuntura económica, pero bueno, desde luego es complicado, ¿no? Porque ya hemos visto que en cualquier momento puede aparecer un cisne negro, como hemos visto con el sector bancario, y puede alterar todas estas perspectivas. Pero bueno, de momento no somos negativos en cuanto a la próxima recesión, ¿no?, tan anunciada. Pues nos quedamos con este análisis, Joaquín. Veremos si no entramos en esta inflación que bien nos comentabas, y te doy las gracias por tu tiempo y por estar con nosotros un día más. Joaquín Robles, analista de XTB. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros despedimos ya el programa.